La actualización 7.0 ya ha llegado en MK Mobile. Con ella y dentro de las cosas nuevas que llegaron tenemos el tan esperado nuevo método de registro e inicio de sesión de cuentas que estaremos viendo en este video. Vamos a estar viendo cómo funciona y cómo puedes hacer para guardar tu cuenta con este nuevo método y recibir una recompensa totalmente increíble por hacer esta simple cosa. Además de eso te voy a estar enseñando cómo puedes vincular tu Mortal Kombat 1 con MK Mobile, esta vinculación nueva que también fue agregada en esta actualización. Así que sin perder más tiempo, dale like si te sirve, suscríbete y comencemos con este video. Ok, empecemos con el nuevo registro de usuario, alias la migración de cuenta. Para ponerlos un poco en contexto, este nuevo sistema más moderno de guardado de cuentas efectivamente va a reemplazar en un futuro al sistema que hemos tenido durante mucho tiempo. De hecho, nos especificaron que dentro de un tiempo van a dejar de dar soporte al tan conocido sistema de wPlay o WID que estuvo desde la época de MKX. ¿Por qué decidieron cambiar el sistema? Porque el wPlay es algo que solamente tiene MK Mobile y ningún otro juego por parte de Warner Bros. Lo tenía, lo que esto suponía obviamente varios errores y obviamente menor cantidad de soporte a la hora de quizás si se te perdía la cuenta, se te corrompían los datos, no había mucha ayuda que digamos, así que básicamente era un sistema de guardado que estaba prácticamente obsoleto y por lo tanto lo decidieron reemplazar por el guardado de cuentas en nube de Warner Bros. Games, que es un sistema de guardado donde también están todos los demás juegos de Warner Bros. Como todos los Mortal Kombat de consola, Injustice, juegos de DC, Harry Potter, etc. MK Mobile era el único que tenía un sistema de guardado aparte, así que en resumen, MK Mobile ya tiene un sistema de guardado muchísimo más seguro y práctico, y además es obligatorio guardar tu cuenta de MK Mobile en este nuevo sistema porque el viejo sistema en el futuro ya no va a existir. Se puede seguir usando el sistema viejo para cambiar entre cuentas o recuperar una cuenta por ahora, pero seguramente ya será borrado en la próxima actualización, así que bien. Una vez aclarado esto, vamos con los pasos para crear y guardar tu cuenta en este nuevo sistema. Primero tendremos que ir al apartado de crear cuenta o iniciar sesión. Para esto le damos a nuestro banner de nuestra cuenta, buscamos esa opción y la apretamos. Ya en este menú por acá nos explican que este es el nuevo sistema de cuentas y que puedes usar el viejo sistema para recuperar tu cuenta y así poder usar el nuevo sistema. Le vamos a dar a donde dice crear cuenta o iniciar sesión y nos va a mandar a la página de Warner Bros. Games para crearnos una cuenta de Warner Bros. Games, o si ya tenés una cuenta creada como en mi caso, en mi cuenta principal, te va a aparecer esta opción de continuar con tu cuenta ya existente o simplemente te va a pedir el correo y se te debería auto rellenar todo lo que te pide. Si en tu caso y el de la mayoría de personas supongo no tienen cuenta de Warner Bros. Games, entonces tendríamos que crear una, así que le damos por acá a crear una cuenta de WP Games gratuita y acá iniciamos el proceso. Obviamente tenemos que poner un correo para esta cuenta, puede ser el que ya tenías antes en el sistema viejo pero no es necesario, ya que al ser un sistema nuevo si querés puedes poner un correo totalmente nuevo y diferente al que tenías en el otro sistema. Obviamente tiene que ser un correo donde vos tengas acceso, no vas a poner por si acaso un correo que no existe o algo que no es tuyo. Una vez lo pongamos le vamos a dar a continuar y por acá nos van a pedir datos como nuestra edad y cuál es nuestro país. Por acá le voy a poner que tengo 18, así que voy a poner que tengo 18 y por acá también le voy a poner que soy de Argentina. En esta opción le puede dar que sí o que no, yo le voy a dar que sí. Y una vez puesto tanto correo como algunos de nuestros datos, Warner tiene que verificar que nuestro correo existe y nos va a enviar un código al correo que hayamos puesto. Así que vamos a ir a nuestro correo o Gmail a revisar y poner ese código. Copiamos y pidamos el código y le damos a dar ahora a continuar. Y eso básicamente sería todo. De hecho ya por acá nos salta que ya tenemos cuenta de Warner Bros. Games creada y que fue vinculada con nuestra cuenta de MK Mobile. La verdad que es bastante rápido y sencillo. También por acá al ser una cuenta nueva de Warner Bros. Games le podemos cambiar el nombre a esa cuenta. En mi caso le vamos a poner que hay Pixel Mini como es mi cuenta secundaria, así que ahí estaríamos. Actualizar nombre para mostrar y ahí estaríamos ya con todo completo. Dice que volvamos a Mortal Kombat Mobile para continuar, así que ya podemos cerrar por acá esta ventana y por acá le vamos a dar a aceptar y con esto deberíamos conseguir nuestros 150 cristales de dragón gratis que nos dan simplemente por vincular nuestra cuenta de MK Mobile con este nuevo sistema de Warner Bros. Games.
Actualmente hay un problema con esto y es que a varias personas no le dieron la recompensa. MK Mobile ya está atento a este bug, así que a todos los que no le dieron la recompensa, quédense tranquilos porque seguramente van a ser recompensados. Pero algo que quizás tenga que ver con esto y por qué no te dan la recompensa, creo que es porque tenés que tener el juego abierto mientras estás haciendo el proceso de vinculación, o por lo menos eso es lo que yo pude notar. Déjenme en los comentarios si a ustedes les pasó este bug o pudieron reclamar con éxito sus cristales de dragón gratis. Ok, con esto ya completaríamos el nuevo guardado para que nunca se nos pierda nuestra cuenta y esté en un sistema de guardado, como dije, mucho más seguro. Y si ahora yo por ejemplo quiero ingresar a mi cuenta principal, simplemente podemos usar el sistema antiguo y cambiar de cuentas de esta forma. Cuando este sistema sea borrado, cambiaremos de cuenta de MK Mobile, pero a través de nuestras cuentas de Warner Bros. Games. Y como no, nos vamos a gastar estos cristales que nos dieron gratis en el nuevo pack de Ghostface. Vamos a ver si por acá lo podemos conseguir. Vamos a ver si tenemos suerte, por favor. No salió la puta Ok, no pudimos conseguir el Ghostface, pero al menos nos llevamos bastantes fusiones y personaje nuevo, así que joya. Una vez finalizado con el nuevo método de inicio de sesión, como les prometí, ahora vamos a ver si en tu caso contás con Mortal Kombat 1 o un amigo tuyo cuenta con MK1, cómo lo puedes vincular a Mortal Kombat Mobile para así recibir otros 150 cristales de dragón gratis y aparte un personaje MK1 también totalmente gratis. Así que con atención, sigan mis pasos para vincular MK1 con MK Mobile. Para este caso también tendremos que dirigirnos a nuestro banner de cuenta otra vez y tenemos que tocar por acá en la opción que dice vincular con consola. En este apartado nos aparece la opción de si queremos vincular con Mortal Kombat 11 o con Mortal Kombat 1, que sería la nueva vinculación. Le damos por acá a que queremos vincular MK Mobile con MK1 y acá nos dice que podremos vincular MK Mobile con MK1 si lo tenés en ya sea PC, en Play 5, en Xbox Series X o S y Nintendo Switch. En Play 4 y en Xbox One no está disponible MK1, así que no sé por qué lo pones, seguramente sea un error. Pero antes de darle a vincular, tenemos que asegurarnos de que tanto nuestro dispositivo que tiene Mortal Kombat 1 como nuestra cuenta de MK Mobile estén bajo la misma cuenta de Warner Bros. Games. ¿Cómo nos aseguramos esto o cómo conectamos nuestro dispositivo que tiene MK1 con MK Mobile? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la página oficial de Warner Bros. Games con la cuenta que vinculamos con nuestro MK Mobile, que tiene que ser, como dije, la misma para ambos dispositivos o no te va a funcionar. Una vez acá tocamos nuestro perfil y nos vamos a dirigir al apartado de conexiones. Acá es donde puedes vincular tu cuenta de Warner Bros. Games a cualquiera de estos dispositivos. Le tenés que dar a conectar dependiendo de dónde tengas comprado el MK1, ya sea en Xbox, en PlayStation, en PC o en Nintendo Switch. Yo en mi caso lo tengo comprado MK1 en Play, así que le vamos a dar por acá a conectar. Solamente podemos vincular una cuenta de MK Mobile con nuestro MK1, así que por ejemplo no podemos hacer como la vinculación de MK11 y conectar en un mismo juego varias cuentas de MK Mobile. Pero bueno, acá le damos a continuar y a mí ya me detectó mi cuenta de Play porque tengo el MK1 comprado en ella. Si no te la detecta automáticamente, simplemente pones por acá tus datos de tu cuenta de PlayStation, o sea el correo y la contraseña, le damos a dar por acá a continuar de vuelta y la cuenta se vinculó correctamente. Ok, ahora ya podemos volver a MK Mobile. Bien, una vez verificado que tenemos vinculado nuestra cuenta de Warner Bros. Games en el dispositivo donde está comprado MK1 y además con la misma cuenta que la tenemos en MK Mobile, si le damos a vincular quizás nos aparezca este error de acá. Pero lo único que tenemos que hacer es abrir MK1 en nuestra consola o PC, aceptar algo que te ponen en la pantalla para confirmar la vinculación y ahora sí vinculamos y ahora sí estaría conectado a la consola de Mortal Kombat 1 o como digo en PC, depende de dónde tengas MK1 comprado. Para reclamar nuestra recompensa por esta vinculación le damos por acá a cerrar y por acá nos darían nuestros 150 cristales de dragón. Y obviamente nuestro personaje MK1 gratis, que vamos a ver cuál es, por favor que sea uno bueno. Y va a ser Shang Tsung MK1, justamente me faltaba una fusión para este personaje, así que lo voy a llevar a Fusión X con total casualidad. La verdad que ya me voy bastante contento y dentro de los personajes que te pueden tocar solamente sean Scorpion MK1, este Shang Tsung, Kenshi MK1 y Milena MK1. Corríjanme en los comentarios si es que les tocó un MK1 diferente.
Pero bueno, esto sería todo por el procedimiento para vincular Mortal Kombat 1 con MK Mobile. Y con estos cristales que me dieron, obviamente voy a probar suerte de vuelta para sacar otra copia para Ghostface Pesadilla, así que vamos a ver si por acá tengo un poquito más de suerte. Últimos 4 paquetes, por favor. Espero que les haya servido esta guía tutorial de cómo crearte y vincular tu cuenta de MK Mobile con el nuevo sistema de guardado. Y si tenés MK1, espero que también te haya servido el tutorial de cómo vincularlo a MK Mobile y recibir esas recompensas. Si fue así, un like apoyaría un montón. También te podés suscribir si es que todavía no lo estás. Si te suscribís, capaz que te toca Ghostface en tu siguiente pack. No sé, yo solamente digo. Si querés también te puedes unir a mi server de Discord oficial, ahí charlamos sobre MK Mobile, compartimos recompensas, tips, ayuda, también hay sorteos de pase de combate cada tanto y noticias sobre MK Mobile. Así que te dejo el link debajo en la descripción para unirte. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Masi, Jeremías Durán, DJ Juaco, Mesías FC, Daniel Rodríguez, Santino S, Kaito09, Shadow NS, Leo Gesa, Pablo DOC, Alex Rivera, Drake Suphenix, Mauricio, Frank Reina, Máximo, Alon Muñiz y Elio Khan. Y como último, pero por eso no menos importante, un saludito también a los demás miembros que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, espero que como siempre tengan un excelente día y nos veremos en un próximo video. Chao.